Ya. Comenzamos entonces, seguimos con transformar de Laplace. Yo espero hoy día terminar algunos contenidos. Mañana sería la última clase de transformar de Laplace para que en el control alcance el control que es el miércoles de la próxima semana. Entonces, teorema. Si f es una función continua sobre el intervalo 0 infinito y suponemos que la f' es continua también, o sea, tengo la función f continua y la función f' continua, por tramos y de orden exponencial, entonces vamos a calcular la transformada de la derivada, porque recuerden que estamos aprendiendo transformada de Laplace para resolver ejercicios de Edo con transformada de Laplace. Entonces, aquí dice que la transformada de la derivada es igual a S, ¿sí?, por la transformada de la función sin derivar menos f en 0. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Entonces, para repasar, la transformada de la derivada, que se escribe, ¿cierto?, la transformada de f' de t de s. ¿Cómo se escribe la transformada de la derivada? ¿Cuál es la fórmula por definición? Cata, ¿cuál es la fórmula de la transformada de Laplace? Pueden ir a los apuntes, revisen cuál era la transformada de Laplace. Ya, esto sería la integral entre 0 e infinito de f' de t por Euler menos st de t. ¿Y cómo puedo entonces, en este caso, cómo podría resolver esa integral? ¿Por qué metodología se les ocurre resolver esa integral? ¿Con los límites, profe? Ya, con límite, entonces esto sería el límite cuando c tiende a infinito de la integral entre 0 y c de f' de t, Euler menos st de t. Y ahora, ¿cómo resuelvo esta integral que está acá? ¿Por qué metodología podría resolver esa integral? ¿Con qué método de integración puedo resolver esa integral? ¿Con la impropia? ¿Cómo? ¿Quién? No te alcanzo a escuchar. ¿La integral impropia? Ya, no, pero esta integral, pues, ¿cómo? No conozco la función f. ¿Cuáles son Por los métodos de partes, integración que ustedes conocen? por partes, Ya, por partes, ¿cierto? sustitución, Los métodos de integración, materia de hace 1000 años, sería integración por parte, ¿sí? Y sustitución. Está el método de las fracciones parciales también, ¿sí? Y creo que eso sería, ¿no? No sé si hay otra metodología más común. Entonces, ¿con cuál de estos tres métodos creen ustedes que se resuelve esta integral que yo voy a marcar aquí como asterisco? Miguel, ¿cómo resuelvo esa integral? Daniel, Katy. ¿Y qué sustitución usaría Daniel ahí en ese caso? ¿Cuál sería tu sustitución? Porque quiero resolver esa integral. Y no conozco la función f, porque estoy haciendo la transformada de Laplace de cualquier función. Entonces, ¿qué si usara sustitución? ¿Cuál estás pensando que podría ser la sustitución, Daniel? Diego, ¿cuál de estos tres métodos crees tú que podría usar para resolver esa integral? Por parte, profe. Ya, y si uso por parte, ¿cuál es el u y cuál es el db? El U es F de T, F' de T, ¿no? Ya, pero si el u es f', entonces después tengo que derivar u, ¿cierto? Y me va Quedaría a F por quedar prima. la segunda derivada.
Entonces no sé si eso me va a ayudar. ¿Cuál le elegirías ahí como el U? Euler elevado a menos st. Euler elevado a menos ST. Entonces aquí, usando, bueno, a esto lo voy a encerrar acá. Usando integración por parte, ¿sí? Donde el U va a ser Euler menos ST y el dB va a ser F' de T. Entonces después, el du sería la derivada de la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial, Denise? Porque este es el u. Sería menos ST por Euler elevado a ST. Perfecto, ¿cierto? Menos S bajo la derivada de la exponencial es la misma por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Entonces es la misma, que sería esta exponencial, por la derivada de menos ST, que sería menos S. ¿Ya? Así que no es menos ST, solamente adelante va el menos S. Ok, y si de B es F', ¿quién es B? Porque en la integración por parte sería, efectivamente, Francisco, sería, bueno, acá es este de T y ese sería de T, que sería F de T de T. Entonces, veamos cómo queda esta integración. Va a quedar igual, ¿cierto? Al límite, cuando C tiende a infinito. Profe, en la B se va el dt o no. ¿En la qué? En la B se va el dt o no. En la B se va el de T, toda la razón. Entonces sería U por B. U por B sería F de T, Euler menos ST, menos la integral entre 0 y C, ¿sí? De du, que es menos S, así que por eso le voy a cambiar el signo y voy a sacar la S, menos S, Euler menos ST por F de T de T. Esta de acá la tengo que evaluar entre 0 y C. Ok, entonces ahora, ¿sí? Voy a evaluar entre el C y el 0, y esto me va a quedar el límite cuando C tiende a infinito, ¿sí? En este caso me queda F de C, Euler menos S por C, menos F en 0 por Euler elevado a 0, que es 1. Y todo esto más S, la integral entre 0 y C, Euler menos ST, F de T de T. Entonces, este límite es 0. Ese límite es 0 porque tengo arriba, fíjense, me va a quedar, bueno, lo voy a desarrollar un poquito más, pero básicamente este es el límite cuando C tiende a infinito de FC dividido en Euler S por C. Porque como tiene el signo menos, baja. Menos F en 0 más S, la integral entre 0 y C, Euler menos ST, F de T de T. ¿Ya? Y ahora sí se puede ver que este límite es 0. ¿Por qué es 0? Porque la función F es una función de orden exponencial. ¿Ya? La función f es de orden exponencial, eso quiere decir que la función f está acotada por una exponencial, por lo tanto, la exponencial que está en el denominador de ese límite crece más rápido y ese límite se va a 0. El Francisco me dice, ¿es con f' dentro de la integral? No, no es con f', porque acuérdate que la integración por parte es u por b, queda afuera. Entonces afuera queda el f' por el Euler, menos la integral de du por b. Así que adentro de la integral queda el f nomás. Ah, confundí el du con db, ahora entendí. Ya, perfecto. Y entonces, acá me va a quedar que esto es igual, ya el límite, la letra C, que está aquí dependiendo del límite, solo está en esta parte. Entonces esto es
f de menos f de 0 más s, la integral entre 0 e infinito, Euler menos st, f de t de t. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso en este caso, Cristian Madariaga? Es lo que teníamos al principio, ¿no? Parecido, porque al principio la teníamos con un f', ¿cierto? Pero ¿qué es eso? ¿Cómo es la transformada de Laplace de la función f? Es la integral de entre 0 y el infinito de Euler menos st de f de t de t. ¿Cómo le hemos llamado todo el tiempo a esa integral? ¿No es la transformada de Laplace de f' Es de la t? transformada de Laplace de la función f, ¿cierto? Muy bien, Cris. Entonces esto sería, ¿sí? Esto sería S por la transformada de Laplace de la función f, ¿sí? Menos f en 0. Por lo tanto, la transformada de Laplace de f', ¿sí? Es igual a S por la transformada de Laplace de f de t menos la función evaluada en 0. Esa es la transformada de Laplace de la derivada, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo para la segunda derivada, tercera derivada y cualquier otra derivada. Ya. Fíjense que acá está la fórmula para la enésima derivada. ¿Ya? Entonces ustedes pueden calcular aquí cómo es la transformada de Laplace de la segunda derivada, de la primera derivada, de la tercera derivada, entre otras. Yo hice la demostración de la primera, pero las otras son muy parecidas, salvo que la demostración de la segunda derivada, de la la transformada de Laplace, va a ser una integración por parte 2 veces. Ok. ¿Y para qué me sirve la transformada de Laplace de la derivada? ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la transformada de Laplace del seno cuadrado, ¿ya? No tengo esas las fórmulas. No tengo, en ninguna parte tenía la fórmula de la transformada del seno cuadrado. Entonces, llamemos f al seno cuadrado de AT. Observemos que f evaluado en 0 es 0. Y además, observemos que la primera derivada de la función es 2 por seno de AT, por la derivada del seno, que es coseno, por la derivada de adentro, que es A. Y por propiedades de trigonométricas, eso es lo mismo que A por el seno de 2A por T. Nosotros sabemos que, acá lo acabamos de aprender, pero lo voy a escribir igual, recordar que la transformada de la función es igual a S por la transformada, perdón, la transformada de la derivada es igual a F por la función sin derivar menos la función evaluada en 0. ¿Alguien me iba a decir algo? La minuta. Ok, entonces la transformada de f' sería la transformada del seno de AT. Ya, lo voy a hacer acá en una hoja aparte. Sí, voy a recortar eso.
Entonces, si f' de t es a por el seno de AT, f es el seno cuadrado de AT y f en 0 es igual a 0, entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo calcular la transformada de Laplace de la función seno cuadrado de AT? ¿Cómo podría calcular esa transformada de Laplace si tengo toda esta información? Diego Lavarría, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre calcular esa transformada si yo ya sé cómo se comporta la derivada, tengo la derivada y tengo todo? ¿Cómo podría calcular la transformada del seno cuadrado? Reemplazando sería, pero Ya, algo falta parece. ya. ¿Qué tendría que reemplazar? Los datos de ahí arriba, de f' de t, f de t y f de c. Ya, pero Faltaría s. pero esa es la letra S, porque acuérdate que esto Ah, no, ya, ya. depende de S. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría Ahora, antes de ver cómo quedaría, esto, ¿a cuál de los tres términos corresponde de aquí arriba? al de adentro. De... Pero le puse el número, 1, 2, 3. Ah, al 2. Al 2, ¿cierto? Entonces, quedaría, esto sería la transformada de, voy a hacer, antes de esto, voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Notar, además, que la transformada de la función f, ¿sí?, es igual a la transformada de la derivada más f evaluada en 0, y todo esto dividido en s. Simplemente despeje de arriba, ¿cierto? Entonces, despejé de la ecuación que está arriba. Despejé el término 2 que me dijo el Diego. Entonces, ahora sí, Diego, la pregunta es, ¿cómo quedaría la transformada de la función seno cuadrado? A seno de AT, partido en S. Ya, quedaría la transformada del seno de AT. La transformada de A seno de AT. ¿Cierto? Sí, profe. Ya, más 0. más 0 y todo esto dividido en S. Y ahora tendría que calcular la transformada del seno. Ahora, yo sé que el A puede salir de la transformada. Entonces, esto es lo mismo que A por la transformada del seno de AT. Todo esto dividido en S. ¿Ya? Entonces, esto sería A y la transformada del seno. ¿Cuál es? Eso ya se lo deberían saber de memoria. ¿Cuál es la transformada del seno? Búsquenlo en su tablito, yo ya se las di. ¿Cuál es la transformada del seno? Francisco, ¿cuál es la transformada del seno? ¿Cuál es la transformada del seno de AT? ¿No es a partido en S cuadrado más a cuadrado? Sería A partido efectivamente
en S cuadrado más A cuadrado, y todo esto por la S que estaba aquí abajito. ¿Sí? Entonces, esto sería A cuadrado dividido en S cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Y con esta propiedad yo puedo empezar a calcular transformadas de Laplace de funciones que no conozco y que no son fáciles de calcular. ¿Sí? No he visto ese formulario. ¿Dónde está mi pregunta del Francisco? Creo que está en la clase 1, en la primera clase transformada de Laplace, Francisco. Ya. ¿Por qué queríamos aprender? ¿Por qué me interesaba que aprendieran las derivadas de la transformada de Laplace? Porque ahora vamos a aplicar transformada de Laplace para resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Entonces tenemos la segunda derivada de y menos 4i igual a 0. Voy a aplicar transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. Entonces me va a quedar la transformada de Laplace de la segunda derivada menos 4i igual a la transformada de Laplace del 0. La transformada de Laplace es lineal, eso quiere decir que la puedo separar en la suma y en las restas. Y me va a quedar la transformada de Laplace de la segunda derivada menos la transformada de 4i igual a la transformada del 0. ¿Cuál es la transformada del 0? La transformada de Laplace del número 0. ¿Cuál será? Esa no está en la tablita. Efectivamente es 0 porque sería la integral entre el 0 y el infinito de 0 por la exponencial. Y la integral de 0 es 0. ¿Ya? Ahora, la transformada de Laplace es lineal. Eso quiere decir que además de separarla en suma, las constantes pueden salir de la transformada. Así que esto va a ser la transformada de Laplace de la segunda derivada menos 4 veces la transformada de Laplace de i igual a 0. Y ahora, según la fórmula que vimos hoy día, ¿cómo es la transformada de Laplace de la segunda derivada? ¿Cómo sería la transformada de Laplace de la segunda derivada? La primera lámina que vimos hoy día. Yo les hice la de la primera. Ya, pero acá, Francisco, está la fórmula. No es necesario que tú la vuelvas a hacer de nuevo. ¿Sí? La primera derivada está acá. Veamos la segunda. La transformada de Laplace de la segunda derivada sería S elevado a ¿cuánto? Según la fórmula. Estoy mirando esta fórmula. Al cuadrado. S cuadrado, perfecto, por la transformada de F menos S elevado a 1 por F de 0 menos S elevado a 0 por F' de 0. Y en resumen, vendría a ser que la segunda derivada, ¿sí? La transformada de Laplace de la segunda derivada es S cuadrado por la transformada de Laplace sin derivar menos S F de 0 menos F' de 0 porque S elevado a 0 es 1. Entonces aquí ya tenemos la fórmula de la segunda derivada. Si quisieran obtener la fórmula de la tercera derivada, tienen que hacer exactamente lo mismo en esta fórmula. ¿Sí? Entonces voy a volver a la ecuación diferencial que estaba resolviendo. ¿Sí? Y acá yo sé que esto es S cuadrado por la transformada de i, porque ahora no tengo la función f, tengo la segunda derivada de i. La segunda derivada de i menos s por i evaluado en 0, porque vuelvo a repetir, no tengo la letra f, menos i' evaluado en 0 menos 4 por la transformada de i igual a 0.
¿sí? Y acá yo puedo factorizar estos dos. Y estos de acá los voy a pasar hacia el otro lado. Entonces me va a quedar la transformada de i, factor común del s cuadrado menos el 4, igual al s por el i evaluado en 0, más el i' evaluado en 0. Pero el i evaluado en 0 y el i' evaluado en 0 me los daban. Así que esto es la transformada de i de s cuadrado menos 4 igual a s por 1 más 2. O sea que la transformada de i es s más 2 y todo esto dividido en s cuadrado menos 4. ¿Sí? Ahora, el s cuadrado menos 4 es por suma por diferencia. Nosotros sabemos que esto es s más 2, s menos 2. Entonces se va s con s y me queda que la transformada de i es 1 partido en s menos 2. Cuando yo estoy resolviendo una ecuación diferencial, ¿qué es lo que quiero encontrar? En este caso quiero encontrar la solución de la ecuación diferencial y la solución es la función i. Por lo tanto, yo quiero despejar lo que está dentro de la ecuación diferencial. ¿Y cómo podría despejar i? ¿Qué tendría que hacer para despejar i si la i está dentro de la transforma de Laplace? ¿Cómo se les ocurre despejar i ahora? Según la clase pasada. Efectivamente, Francisco. Voy a aplicar la transformada inversa. Voy a aplicar la transformada inversa. Eso quiere decir que me va a quedar la transformada inversa de la transformada de i de s igual a la transformada inversa de 1 partido en s menos 2. Obviamente, la transformada inversa con la transformada se anula. Y es por eso que con esa yo puedo despejar el i y decir, bueno, i de t es la transformada inversa de 1 partido en s menos 2. Ahora, ¿qué transformada inversa me da 1 partido en s menos 2? Euler, profe. ¿Euler de cuánto? De 2 por t. Euler elevado a 2 por t. Euler elevado a 2t. Efectivamente. Y con eso entonces acabamos de resolver una ecuación diferencial con transformada de Laplace. Tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que aquí ustedes tienen que aplicar harto álgebra. La ventaja, no necesitamos saber nada, o sea, no resolvimos ninguna integral, ¿sí? Nunca reemplazamos las condiciones iniciales. Se fijan, no tuvimos que encontrar C1 y C2 de las condiciones iniciales, porque en este paso usamos las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces yo encuentro la solución ya final, ¿sí? Con las condiciones ya aplicadas al problema. ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Que les voy a dar un minuto para que copien y continúen.
Ya. Luego de eso, esta parte me la voy a saltar por tiempo. No voy a ver la transformada a la integral. ¿Ya? Así que no voy a ver nada de esto que está acá. Básicamente por tiempo. ¿Ya? Y como para que vayamos soltando la mano, quiero que hagan este ejercicio, resuelvan este ejercicio utilizando transformada de Laplace. Me da la impresión que con 15 minutos deberíamos estar. Son las 7:47, a las 8 me van mandando la foto al correo. ¿Ya? Entonces yo lo voy revisando. ¿Sí? Por mientras, si alguien no sabe cómo partir, puede fijarse en este ejercicio. ¿Ya? Es muy, muy similar al ejercicio que acabábamos de hacer. Muy, muy similar. ¿Sí? Salvo que tiene otras constantes. Entonces resuelvan ese ejercicio utilizando transformada de Laplace. Cualquier duda me pueden consultar por el chat o me activan el micrófono. Profe, ¿cuál era la fórmula? ¿Qué fórmula? Para cuando teníamos segunda derivada. Ah, vuelvo acá arriba. Ahí está. Oh, no estoy grabando. Ah, no, sí estoy grabando. Mi Sí, profe está se grabando, graba. profe, sí. Ah, ya. Me asusté, no me apareció el mon. Ahí, ya lo vi.
Cata, ¿tú cómo vas ahí? Sí, Francisco, me puedes preguntar. La Cata no está, parece. Ale, ¿cómo vas tú? Bien, profe. ¿Bien? Ya. Ya, Cata, mira, te voy a mandar este. Fíjate en este ejercicio, estoy tratando de usar todas las propiedades de transformar Laplace que ya vimos. ¿Sí? Entonces, trata de guiarte por este ejercicio, Cata. Te lo mandé Profe, para ¿me que tú lo podría puedas mirar repetir? y te guías por ese ejercicio. Ale, no te escuché bien. Ah, no, pero el ejercicio que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Sí, que se guiara por el ejercicio que acabamos de hacer. Ay, ya, ¿Sí? ya, no se preocupe. Pensé que era otra cosa que habían visto en otra clase. Ah, no. El mismo ejercicio que acabamos de hacer, porque es muy parecido, salvo que cambian las constantes. Profe, Dime. en la parte del ejercicio donde usted pone la transformada de i por s cuadrado menos 4, en este caso el menos 4 sería el más 3 en mi ejercicio, ¿o no? Sí, pero trata ¿lo hiciste paso a paso? Sí, pues no, si voy paso a paso, por eso es Ah, que ya. estaba como tratando de Sí, sería entender más qué 3. pasaba. Sería más 3. Ya, ya, profe. Ustedes me dicen cuando ya despejaron la transformada de Laplace, ¿cuánto les da? No la inversa, la despejada. Profe, cuando transformo el I2', ¿uno de los términos queda con S o no? Sí, cuando transformo la segunda derivada, uno de los términos queda con eso. Me interesa que lleguen hasta esta parte. Después me dan el resultado cuando los que ya hayan despejado. Profe, yo estoy en esa parte y estoy tratando de despejar el s cuadrado partido, o sea, el s más 2 partido en s cuadrado más 3. ¿Este de acá? ¿Esa parte? A mí me dio lo mismo. Ya, a Estoy ver. Ese despejando, dos estoy partido en ese tratando de cuadrado. despejar el Igual, Espérame, denme una... no tan rápido, ya. ¿Cuánto? s más 2 Ese más dos. partido en s cuadrado más 3. Perfecto. Hasta ahí, ya. Muy bien, Katy, qué bueno que llegaron la Katy, Francisco, la Ale y el Leo. ¿Sí? Diego, ¿tú cómo ibas? Estoy en la transformada de Laplace de 3, no supe cómo hacerlo. ¿Cuál? Del 3. Ah, No no. sé si Ahí algo tenía eso. algún error. Sácale una foto y mándamela al correo. Ya, Ya. los que llegaron hasta acá, vayan a prepararse un café y seguimos todos juntos porque esta transformada inversa no es tan fácil como la anterior. ¿Ya?
Así que bien Katy, bien Kevin también, Denise, perfecto. Y Diego, mándame una foto al correo porque en alguna parte te equivocaste porque no hay que calcular la transformada de Laplace de 3. Profe, entonces en este caso, ¿qué sería? Ya, ahora nosotros queremos encontrar I, así que I de t va a ser la transformada inversa de el S más 2 dividido en el S cuadrado más 3. ¿Sí? Y ahora, ¿a qué transformada inversa se parece esta si abajo tiene un S cuadrado más 3? Francisco, tú que ya viste dónde estaba la tabla de las transformadas de Laplace, ¿a cuál se podría parecer? Si en el denominador tiene un S cuadrado más 3. Se parece a la del seno. Ya, a la del seno, ¿cuál es la transformada del seno, por ejemplo, de la raíz de 3t? ¿Cuál es la transformada de ese seno? A ver, sería... se me perdió. Sería 3 dividido... ¿Sería 3? ¿Cuánto vale la acá? Primero, ¿cuánto vale la? ¿3 o no? No, Raíz de raíz 3. de 3. Raíz de 3. Entonces sería Raíz de raíz de 3 dividido En S cuadrado más 3. más 3. Por eso le puse el raíz de 3. Y la transformada del coseno. Del coseno de raíz de 3t. Sería S. S dividido en S cuadrado más 3. Perfecto. Ya. Entonces como que se tiende a parecer a esas transformadas. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a hacer es algo distinto. Voy a separar la transformada inversa por esa suma que está ahí. Entonces esto va a ser la transformada inversa, ¿sí? La transformada inversa de S dividido en S cuadrado más 3 más la transformada inversa del 2 dividido en el S cuadrado más 3. Y esta transformada inversa es la transformada inversa ¿de qué función? El coseno, profe. Del Del coseno. coseno de raíz de 3. Del coseno de la raíz de 3t. Y ahora piensen cómo puedo hacer que esta se parezca al seno. Mientras tanto voy a corregir aquí. Ya, Diego, ya encontré el error. Dame un minuto. Ya, Diego, hasta acá vais bien. Sí, perfecto. Entonces aquí te confundiste, porque fíjate que aquí el 3 y el S cuadrado están fuera. Perfecto, entonces acá es la transformada del I. Esto están multiplicando simplemente. Todo esto está multiplicando la transformada de I. Entonces después, esta línea de acá está de más. No, Ya, profe. No había que evaluar la transformada ahí. no. Entonces después te va a quedar que la transformada de I es igual a S más 2 dividido en el S cuadrado Ya, más profe. 3. Pasa dividiendo. Algo Está de más, multiplicando entonces. la transformada. ¿Ya? Ese era el único error que tenías ahí.
Ok, entonces, ¿cómo puedo hacerlo ahora para que esta transformada ya, ¿cómo puedo hacerlo entonces ahora para que esta transformada sea la del seno? ¿Qué debería hacer ahí? Acuérdense que la transformada inversa es lineal, eso quiere decir que las constantes pueden salir de la transformada inversa y El que se 2 puede separar en sale. suma. Dime. ¿Sale el 2? ¿Sale el 2 o no? Multiplicando. Puedo sacar el 2, ¿cierto? Puedo sacar el 2 multiplicando. Entonces, este 2 lo voy a sacar multiplicando y me va a quedar 2 veces la transformada inversa de 1 partido en s cuadrado más 3. Pero sigue sin parecerse, porque para que sea el seno, arriba tiene que haber un raíz de 3. Entonces, ¿qué debería hacer? Profe, no se le puede multiplicar por raíz de 3. partido en ese cuadrado más 3. Multiplicar por raíz de 3, pero si multiplico por raíz de 3 estaría alterando la ecuación. Así que voy a multiplicar por raíz de 3, pero también voy a dividir por raíz de 3. Entonces esto va a quedar el coseno de la raíz de 3t más 2 veces la raíz de 3 por el seno de la raíz de 3t. Y entonces ahí acabo de resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Y ya sé que la solución de la ecuación diferencial es I de t igual a todo esto que tengo en este caso. ¿Sí? Porque la transformada de Laplace sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces cuando yo quiero devolverme y aplicar la transformada inversa, tengo que tener harto cuidado con entender, ¿cierto? Y mirar, hacer muchos ejercicios para decir, ah, mira, esta viene de un seno, o esta venía de un coseno, o lo que sea. Mientras ustedes copian, voy a descargar la próxima clase. Profe, la última variable solamente es I de t, no se considera la S abajo. No, porque cuando yo aplico transformada inversa desaparece la transformada y el S. Ya, profe. ¿Sí? Profe, ¿y por qué cuando puso el recordar, por qué el 3 queda con raíz de 3 dentro del seno? Ah, porque en la del seno y en la del coseno, abajo Sí, en ambos. tengo un S cuadrado más A cuadrado. Eso quiere decir que el 3 representa A cuadrado. No es que el 3 represente el A. O Entonces, sea, yo tengo que asumir siempre que está elevado al cuadrado. sí, porque acuérdate que la transformada del seno de AT es A partido en ese cuadrado más A cuadrado. No sé si se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Ya, en el seno y en el coseno pasa eso. No sé en qué clase vamos. ¿Alguien sabe en qué clase vamos? ¿Como en la 20? 20, En la 20, profe, 2021. 21 ya, entonces voy a la 20. La última no define la 19. La última define es la 19, ya. Ya, les mandé la clase aquí por el chat. ¿Sí? La clase de ahora. En la que voy a seguir avanzando. No, entra hasta mañana, Daniel, porque el recuperativo es el miércoles, entonces entra hasta lo que pase alcanza el mañana. ¿Sí? De todo transformar la plaza.
Yo creo que alcanzar a terminar todo, así que no debería tener mayores problemas con transformar la plaza. Ya. Vamos a ver ahora, acuérdense que la transformada de Laplace se puede utilizar a pesar de que la función no sea continua. O sea, puedo hacer la transformada de Laplace de funciones que sean discontinuas por trozos. Como por ejemplo la clásica función de Heaviside. La función de Heaviside es esta función, ¿cierto? Que no es continua en este punto. Fíjense que acá no es continua. ¿Ya? Esta función tiene la característica, voy a hacerle la grilla, pero aquí está el origen. Ahí está el 0. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. ¿Ya? Esta función es característica porque vale 0 en un tramo y 1 en otro tramo. ¿Ya? Por ejemplo, acá uno le escribe por rama, vale 0 cuando el t es menor o igual al t0 y vale 1 cuando el t es mayor o igual al t0. Entonces, en este caso, por ejemplo, la función de Heaviside, la función u de t menos 5 sería igual a la función por rama que vale 0 cuando está el t entre el 0 y el 5, ¿sí? Y vale 1 cuando el t es mayor al 5. ¿Sí? Y si yo graficara esa función, voy a escribir aquí ejemplo. Si yo la graficara, esta función más o menos sería así. Tengo aquí el eje Y, tengo aquí el eje X. Valdría entonces, tengo 0, 1, 2, no voy a hacerlo de 0, 2, 4, 6, 8 y así. Y aquí vale 1, 2, 3. Entonces esta función vale 0 hasta el 5. Hasta el 5 vale 0. Y después del 5 vale 1. ¿Ya? Esa es la función de Heaviside. Entonces miren el gráfico de acá. Esta función que yo tengo aquí graficado es la función de Heaviside de t menos ¿cuánto? 2. De t menos 2, ¿cierto? La función de t menos 2. ¿Sí? Esta sería la función de Heaviside. ¿Ya? Que es la clásica función que vale 0 en una parte y 1 en la otra. Entonces, acá yo puedo usar esta función para representar otro tipo de funciones. Esta función que tengo aquí, el seno, como que se parece, esta de acá como que se parece a una función de Heaviside. ¿Ya? Voy a graficarla. Fíjense que esta función es g de t. Entonces voy a usar la función g de t igual a 0 y al seno de t. Esto cuando el t es menor al 2pi. ¿Cómo se dice? Esto cuando el t es menor al 2pi. Y esto cuando el t es mayor al 2pi. Se la voy a tratar de graficarla. Acá tenemos. En este caso sería t. Acá va t y aquí va g. Entonces, voy a hacer pi, 2pi, 3pi, 4pi. Y acá el 1. Entonces, esta función vale 0 en toda esta parte. ¿Sí? Desde el 0 hasta el 2pi. Y después vale seno.
El seno de 2pi es, ¿cuánto es el seno de 2pi? 0. 0, el seno de 3pi es 1, ¿sí? Que sería acá, lo voy a graficar hacia abajo igual. Y después sería así. ¿Ya? Esa sería la función. Uno dice, oye, pero no se parece tanto a la otra, no es como un escalón, ya no es como una escalerita, pero igual tiene algún parecido. ¿Ya? Fíjense que acá yo puedo factorizar. La función g de t es exactamente lo mismo, voy a factorizar por el seno. Entonces voy a factorizar por el seno de t y me va a quedar aquí la función rama. ¿Cómo quedaría este acá? ¿Qué debería ir? Si estoy factorizando por seno y arriba había un 0. ¿Qué debería quedar? ¿O qué debería quedar abajo? Si estoy factorizando ¿Un por 1? seno. Dime. ¿Un 1? Arriba debería quedar un 0, ¿cierto? Porque es 0 por 0 me va a dar 0. Que sería el que está aquí. ¿Sí? Simplemente estoy factorizando. Y abajo debería quedar el 1, ¿cierto? Porque 1 por seno es seno. ¿Sí? Y factorice por seno. Esto cuando el t está entre el 0 y el 2pi. ¿Sí? Entonces, g de t es lo mismo que el seno de t por la función escalón o de Heaviside de 2pi. También la puedo escribir así, porque lo que hice fue factorizar para que me quedara la función que yo andaba buscando. ¿Sí? De cierta forma. Ya, acá hay algunas otras transformaciones, ¿sí? Hay una función que tiene 3 ramas, otra que tiene 3, ustedes ahí la pueden revisar. Entonces, el primer teorema de traslación dice que la transformada de la función de Heaviside es 1 partido en s por la exponencial de s t sub 0. ¿Sí? Esa es, en este caso, la transformada. No voy a hacer la demostración, pero quiero hacer este ejemplo. ¿Sí? Veamos este ejemplo para que vayamos entendiendo de qué se trata. Esta función f, ¿es la función de Heaviside o tiene algo parecido, pero no es la misma función? Profe, es parecido, pero no es la misma porque abajo cuando pone mayor a 1 y sería mayor a pi, ¿o no? Ah, ya, primero ahí tiene un error, gracias Leo. Pero le voy a cambiar aquí este por un pi. Ya. En la función, pero igual, ¿es la función de Heaviside o simplemente es parecida? Tiene algo raro, no sé. Díganme ustedes. Está como al revés, profe. Está al revés, ¿cierto? Tiene el 1 arriba y el 0 abajo. Entonces, yo quiero que acá me quede el 0 y acá me quede el 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a la función f de t, le voy a restar 1. ¿Cómo quedaría la función menos 1? Sería 0 y menos 1. Quedaría 0 y menos 1. Perfecto. Y ahora esta se parece a la función de Heaviside, pero tiene un menos 1, así que ese menos lo voy a sacar para afuera. Entonces voy a tener que f de t menos 1 es igual a menos el 0 y el 1, ¿cierto? 0 menor o igual a t menor a pi, t mayor o igual a pi. Entonces ahora sí es la función de Heaviside, y voy a tener que esto es f de t menos 1 es igual a menos la función de t menos pi. Por lo tanto, f de t
es igual al 1 menos la función de t menos pi. Por lo tanto, la ecuación diferencial, ¿sí? Por lo tanto, la EDO me va a quedar como la segunda derivada de i más 4i igual a 1 menos la función de Heaviside de pi. Y si ahora yo quiero resolver esta ecuación diferencial, voy a aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Nosotros ya sabemos lo que pasa con la transformada de Laplace. Se separa en suma y las constantes salen. Entonces esto queda la transformada de la segunda derivada más 4 veces la transformada de i igual a la transformada de 1 menos t menos pi. ¿Sí? La transformada de i' de la segunda derivada, ¿cuánto vale, Cristian? ¿Cuánto vale la transformada de la segunda derivada? Es S cuadrado Ya, perfecto. por Es la transformada de I S cuadrado por la transformada de i menos menos S por i0 por I0 menos la derivada de I por 0. Perfecto. Evaluado en 0, no por 0. ¿Cierto? Eso, perfecto. Ya. Y ahora, esta transformada igual la puedo separar en resta. Entonces me va a quedar la transformada del 1 menos la transformada de la función escalón. ¿Cuál es la transformada del 1? 1 partido en ese, ¿verdad? 1 partido en ese. Entonces aquí voy a reemplazar el i0 vale 0, este vale menos 1, entonces me va a quedar s cuadrado por la transformada de i más 1, porque menos por menos, más 4 veces la transformada de i igual a 1 partido en s, y la transformada del escalón era lo que acabábamos de ver. La voy a copiar de aquí. La voy a pegar acá. Entonces, ¿cómo quedaría la transformada de esa función escalón en particular? Puse la formulita arriba. ¿Cómo quedaría esa en particular? ¿Cómo me queda la transformada del escalón? La voy a reescribir de otra forma, por si se confunden. Esto es lo mismo que la transformada de u t menos t0 de s igual a 1 partido en s, Euler menos s t0. Entonces, ¿cómo queda la transformada del escalón de t menos pi? Perfecto, Diego, ¿cierto? Que a 1 partido en S quedaría 1 partido en S Euler menos S de pi. ¿Sí? Efectivamente. Y ahora acá yo puedo factorizar por por la transformada. Entonces esto va a quedar S cuadrado más 4 por la transformada de I, ¿sí? Eso es igual a 1 partido en S menos 1 partido en S Euler menos S pi. Todo esto menos el 1 que estaba acá, que ahora pasa restando. Y por lo tanto la transformada de I es 1 partido en S, ¿sí? Menos 1 partido en S, Euler menos S pi, menos 1 y todo esto, ¿sí? Dividido en S cuadrado más 4.
¿ya? Quedaría de esa forma. Y por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial sería la transformada inversa de todo esto que tengo aquí arriba. ¿Sí? Y la próxima clase voy a seguir haciendo, en este caso, este ejercicio, porque o si no, no me va a alcanzar el tiempo en lo que me queda. ¿Ya? Pero lo voy a dejar hasta acá y vamos a calcular la transformada inversa en la próxima clase con los teoremas que tenemos aquí arribita. ¿Sí? Así que lo dejo hasta ahí, les voy a dar ahí un minuto para que puedan copiar el ejercicio. Mientras tanto, tengo una duda. Francisco, cuéntame. Voy a parar la grabación. Sí, profe.